Hola y bienvenidos a la cocina de Pa. Otra vez andamos a la distancia. De hecho, ¿qué creen? Que los artilugios muchos se nos quedaron en casa de Tita. De hecho, miren, ando hasta brincando de época. Mi mandil es de Navidad. Era el único que me encontré. Ni modo. Pero bueno, el día de hoy vamos a grabar la receta para unas albóndigas horneadas en el horno con quesito parmesano. Van a ver qué ricas van a quedar. Pues vamos a darle. Y para los ingredientes del día de hoy vamos a necesitar, como son albóndigas, desde luego carne molida. Esto es más o menos 1 kilo y este es de res. Vamos a necesitar prego. Yo le voy a poner prego de champiñones. La verdad es que le podríamos poner puré de jitomate, le podríamos poner prego de queso. La verdad es que le pueden poner el prego de su preferencia o solamente el puré de tomate, pero el que ya viene condimentado. Le vamos a poner ajo en polvo. Vamos a utilizar también pimentón español. Igual, este es al gusto del cliente, ¿no? Ya saben, si les gusta mucho le echan un poquito más. Digo, tampoco así de echarle todo el bote. La receta es una cucharadita y una cucharadita, pero le pueden echar un poquito más o un poquito menos. Vamos a necesitar media taza de queso parmesano, molidito o rallado. Vamos a necesitar 1/4 de taza de pan molido. Vamos a necesitar, ojo, que tengan aluminio porque vamos a tener que envolver el refractario y un refractario para el horno. Vamos a necesitar una cebolla completa, finamente picada. Vamos a necesitar 2 huevos, la yema y la clara. Y es todo lo que vamos a necesitar. Así es que vamos a empezar con la preparación. Entonces, en el bowl en donde tenemos la carne molida, básicamente es agregar todo y revolverlo. Recuerden que las manos las tengan súper limpias, uñitas cortas, ya saben, todas las reglas de higiene. Entonces, en el bowl vamos a echar queso parmesano, el pan molido, la cebolla, el par de huevos completos, una cucharadita o una espolvoradita de ajo. Este es ajo granulado, pueden usar ajo en polvo. Igual, lo mismo para la paprika o pimentón español. Vamos a abrir el otro porque aquí sale bien poquita. Y listo, ahora sí, la parte que a mí no me encanta, pero con las manos vamos a empezar a darle. Por eso es importante bien lavadas las manos. Entonces, bueno, hoy no está Tita, pero las manos santas, a ver, enseña. Las manos santas nos van a ayudar a hacer las formas de las albóndigas. Entonces, ya esto, como se dan cuenta, ya está perfectamente bien amasado, ya está todo bien integrado. Entonces, esto lo vamos a hacer a un ladito y ahora vamos a meternos para acá nuestro refractario en donde las vamos a ir poniendo. Este refractario yo previamente lo engrasé con aceite de olivo y una servilletita o una brochita, cualquier cosa que tengan. Con eso engrasen bien antes el refractario. Y pues vamos a empezar a hacer las albóndigas. Entonces, manos santas, a ver, enséñanos tu primera albóndiga. ¡Órale! No, hombre, si te quedan hasta mejor que a mí, pues órale, ponlas ahí en el lugar que tú quieras. Vamos a irlas poniendo, acomodándolas así en filita. Y ahora sí vamos a hacer entre los dos, para acabar esto más rápido. No, hombre, si estas manos santas, miren, la verdad es que hicieron un trabajo perfecto. A ver qué pero les ponen. Fíjense que nos quedaron 3, 6, 9, 12 albóndigas, pero vean el tamaño, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que, miren, aquí está mi mano, casi es de la palma de mi mano. Y acuérdense que Tita ya ha dicho que yo soy de manotas, entonces la verdad es que sí están de muy buen calibre. Yo creo que unas 2, 3 cada quien, y con eso más que suficiente. Ahora, miren, fíjense. Si cuando la estén preparando o aquí se encuentran un pedazote de cebolla, por ejemplo, hay que quitarlo, ¿no? Porque sí, la verdad es que imagínate estarte acá comiéndote tu albóndiga bien rico y de repente un cachote de cebolla. Vale, entonces la cebolla, acuérdense que va súper bien picadita. Entonces ahora ya pusimos a precalentar el horno a 180 grados por 10 minutos para que en lo que nosotros terminamos de hacer todo este rollo aquí,
pues ya eso se vaya también haciendo. Entonces, ¿se acuerdan de nuestra salsa? Ahora las manos santas, las manos salsas, las manos santas, y yo la vamos a echar, a ver. Y creo que listo, ¿no? Listo, quedó bien llenota. Quedó bien llenota, exacto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar nada más a que el horno ya quede en los 10 minutos de precalentado. Calentado. Y las vamos a cubrir con aluminio. Y ahorita eso lo vamos a hacer con la magia de la edición. ¡Tarán! Listo, así es todo de la edición. Entonces, pues como les decía, vamos a esperarnos 10 minutos a que el horno acabe de precalentar. Y después a 180 grados estas nenas van a estar metidas ahí por 30 minutos. Así es que nos vemos una vez que estén listas. Pues ya salió del horno. Cuidado porque está caliente. Aquí traigo mis guantes. La verdad es que nosotros no hemos visto cómo quedaron. Así es que vamos a asomarnos justo en este momento. A ver. Chan, 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 chan. Cuidado porque quema. Se nota, hasta sale humo. Vean nomás, ¿eh? ¡Qué rico! Vean nomás. A esto todavía no está así el platillo final. Hay que darle una espolvoreadita con quesito parmesano. Está caliente. A ver, manos santas. Listo. Ahora nos vamos a tener que esperar un poquito a la degustación. Entonces nos vemos en unos minutos. ¡Ay, pues qué emoción! Ya estamos aquí en la degustación. El chef y, a ver, enseñen las manitas santas. El degustador oficial, ahí están. Sale, vamos a probar. ¡Ay, qué tremendísimos! A ver si no están súper calientes. Miren nada más, ¿eh? Cómo quedó por todos lados. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A ver. ¡Qué rico! A ver. Riquísima. A ver, ¿dónde está mi degustador oficial? Quedó deliciosa. ¿Rica? Sí, a ver, vamos a probarla. Pruébala. Esos likes. La verdad es que sí quedó bien buena. Así es que, bueno, pues ahora nos vemos en la despedida. Falta tu like. Ah, mi like, ahí está mi like. Y es así como terminamos estas riquísimas, ya les iba a decir hamburguesas, pero estas riquísimas albóndigas. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaron? Ahí están los likes. Pues bueno, si llegaste aquí buscando unas recetas de albóndigas y te gustaron y dijiste que están muy buenas, pues suscríbete al canal. Si ya estás suscrito, la verdad que muchas gracias. Si no, pues suscríbete nuevamente. Si les gustó, regálenos un like, muchos likes. Y dejen en los comentarios por qué el cocinero trae un no sé qué de Navidad si no es Navidad. Si no es Navidad. Y pues desde luego también muchas gracias a las manos santas que nos estuvieron ayudando. Al super degustador. Y yo creo que la siguiente semana, no sé qué vayamos a preparar, pero yo creo que sí va a tocar con Tita. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. Adiós.